Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean nuevamente bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con el tema de escrituras difíciles de entender y hoy tenemos un tema muy interesante que son los dichos enigmáticos de Jesús. Es una clase extremadamente interesante y como siempre sé que el Espíritu Santo nos va a estar dirigiendo a cada uno de nosotros y va a hablar a nuestros corazones. Así que para comenzar y como siempre vamos a presentar esta clase bíblica al Padre Celestial para que sea Él quien nos dirija. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Y te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permite, Señor, compartir tu palabra. Una vez más, Señor, estudiamos tu palabra y todas las cosas que tú quieres, Señor, que implementemos en nuestras vidas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que sea, Señor, esta palabra útil para cada uno de nosotros. Padre, y estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como les dije, hoy vamos a estar estudiando los dichos enigmáticos de Jesús y tenemos una base bíblica bastante amplia, pero hoy vamos a estar prácticamente basados en el Nuevo Testamento. Veremos algunos versículos del libro de Mateo, del libro de Marcos, Lucas, Juan, Hechos y las cartas de Romano y Primera de Pedro. Así que mantengan sus Biblias ahí para que puedan compartir conmigo la palabra de Dios en el momento en que leamos estas bases bíblicas. Como siempre, la clase tiene una verdad central que dice que Cristo desea que discernamos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas. En otras palabras, que la analicemos, que la comprendamos y que apliquemos su palabra a nuestras vidas. Eso es lo que dice la verdad central del día de hoy. Tenemos un versículo clave que está en Lucas capítulo 8, verso 10 y dice así: y él, refiriéndose a Jesús, dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bien interesante. El Señor le está diciendo a sus discípulos: a ustedes les es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Sin embargo, a los otros le damos a entender este reino por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este es un versículo bastante profundo y cualquiera pensaría que esta palabra de Dios es para algunos nada más. Pero el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe cuál de nosotros en un momento determinado va a abrir el corazón y la mente para poder aplicar su palabra. Como siempre también tenemos unas metas de la enseñanza del día de hoy y en primer lugar vamos a enumerar por lo menos 3 formas en que el pueblo de Dios debería ser diferente del mundo. Somos diferentes, pero hoy vamos a ver por lo menos 3 formas en que nosotros podemos ser diferentes a las personas del mundo. En segundo lugar, desarrollar o mejorar una actitud adecuada hacia la honradez y la falta de honradez. ¿Cuál es la actitud que debe tener un cristiano ante la honradez en la vida? Y en tercer lugar, mostrar una respuesta piadosa a los males de este mundo. Es un mundo rodeado de males y nosotros estamos en el mundo. Entonces la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy la respuesta piadosa que debemos tener nosotros cuando nos enfrentamos al mundo que nos rodea. Y bueno, mis amados hermanos, es una clase muy linda en la que vamos a ver que Jesús fue un gran maestro. El maestro de los maestros se llamó Jesús.
Y él siempre en sus enseñanzas mostró una habilidad muy grande para captar la atención de sus seguidores. Él era un maestro que cuando hablaba las personas le prestaban atención, y cuando le prestaban atención él los confrontaba de manera que las personas pensaban profundamente en las cosas que Jesús les estaba diciendo. Es importante, y el libro de Juan registra que no todo lo que Jesús dijo o hizo está registrado en la palabra de Dios. Dice que se llenarían libros, libros y más libros con los dichos de Jesús. Y es así, porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. Esa palabra que Jesús dijo hace 2000 años sigue enseñándonos a nosotros el día de hoy. Es nueva cada mañana. Pero a pesar de todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos, ellos tuvieron preguntas, igual que las que nosotros tenemos, incluso en el momento antes de que Jesús ascendiera al cielo. Tenían preguntas que el Señor les respondía, igual que nosotros hoy tenemos preguntas y que el Señor hoy nos responde a través de su palabra. El Señor usaba muchísimas enseñanzas. A veces usaba exageraciones en sus dichos, lo que se conoce como hipérboles. Por ejemplo, Él les decía a las personas: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que tú te salves con un solo ojo a que te pierdas con los dos ojos. ¿Quiere eso decir, o quería el Señor decir, que debíamos sacarnos los ojos? Por supuesto que no. Simplemente esa exageración que él usaba era para provocar un efecto en el hecho que él quería mostrar. Entonces, todo eso son interpretaciones que nosotros debemos entender el día de hoy. Y quiero hacerle una pregunta. Si usted el día de hoy estuviese frente a Jesús y pudiera hacerle una pregunta a él sobre sus enseñanzas, ¿cuál sería esa pregunta? Es algo personal. Cada uno de nosotros tiene una pregunta diferente que hacerle a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús acerca de cómo vivir un verdadero discípulo por ser pueblo suyo? O sea, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué diferencia teníamos el pueblo de Dios con relación a los demás? ¿Y cómo debíamos vivir en el mundo, en las enseñanzas de Jesús? Entonces, hoy vamos a ver qué dice Cristo sobre lo que es el reino de Dios, su voluntad o sobre sí mismo. Esas son preguntas que vamos a compartir en el estudio del día de hoy de dichos enigmáticos de Jesús. Vamos a comenzar entonces con la parte 1, que es el tema el mayordomo infiel. Vamos a ver esta parte interesante. En este tema del mayordomo infiel vamos a ver dos subtítulos que son: examinó sus opciones y tomó medidas, y también recibió elogios. Y vamos a leer una parábola interesantísima que se encuentra en Lucas capítulo 16, versos del 1 en adelante. Vamos a leer primero del 1 al 7. Y dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50.
Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Esta es una parábola enigmática, porque como vamos a ver, hermanos, Jesús conoce la naturaleza humana, incluidas sus partes secretas. Nuestros pensamientos, el Señor los conoce aún antes de que sean formulados en nuestras mentes. Y aquí vemos la parábola de este mayordomo. Había sido acusado de que estaba disipando los bienes de su amo. Por lo tanto, el amo lo llama a cuenta y le dice, mira, arregla las cuentas porque ya tú no vas a servirme más, ya no vas a ser más el mayordomo. Y entonces el mayordomo, una persona ya de edad, dice, bueno, ¿y qué yo voy a hacer cuando yo pierda este cargo que tengo? Ya por mi edad yo no puedo ir a cavar, yo soy muy viejo para hacer trabajos pesados. Por otro lado, si me voy a mendigar, me va a dar mucha vergüenza que después de ser yo un mayordomo, una persona importante, ahora tenga que estar mendigándole a las personas que probablemente en un momento determinado yo mismo empleé. ¿Qué voy a hacer? Y hizo algo, y por eso es un dicho enigmático, algo que está aquí en la palabra de Dios para enseñarnos algo importantísimo, y es sobre cómo nosotros vemos el futuro o la eternidad. Y el mayordomo se quedó pensando en ese futuro. ¿Qué voy a hacer? Pensó en su futuro y dijo, bueno, lo que yo puedo hacer es congraciarme con esas personas que le adeudan a mi amo, y una vez que ya yo no sea mayordomo, como ellos me van a deber algo a mí por ese favor que les hice, me van a recibir en su casa. De manera que él altera las cuentas de esos deudores. Uno que le dice que debía 100 barriles de aceite, le dice, pues mira, escribe que tú nada más debes 50. Al fin y al cabo era el mayordomo el único que sabía cuánto debía esa persona. Al otro le dice, ¿y tú cuánto debes? Dice, yo debo 100 medidas de trigo. Y dice, anota que tú nada más debes 80. De manera que ellos nada más tenían que pagar uno la mitad y otro 3/4 de su deuda. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan sabio o qué tan insensato fue este mayordomo al perdonar deudas a deudores que debían pagar una cantidad y él les alteró la deuda? Vamos a ver en el punto número 2, y es que Jesús dice que el mayordomo recibió un elogio. Leemos los versículos 8 y 9 que dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Esto es algo para pensar. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de la luz. Son menos legalistas quizás. Esto es algo de muy profunda enseñanza para nosotros, porque Dios, mis amados hermanos, está buscando personas enfocadas en su eternidad. ¿Qué va a pasar con mi vida cuando ya yo sea viejo? ¿Qué va a pasar conmigo cuando ya yo no tenga el mismo poder adquisitivo? Estoy obrando para bien, pero eso no es nada, no es todo. El Señor no nos dice que pensemos nuestro futuro aquí y ahora o aquí en la tierra. ¿Que estoy yo sembrando con mis bienes materiales para una vida eterna con Cristo Jesús? ¿Cómo yo estoy empleando los recursos que Dios me da y me provee con mis semejantes? ¿Y qué significa eso? Que estoy sembrando para el reino de Dios.
Aquí vemos, hermanos, que el amo alabó al mayordomo, no por proceder de manera engañosa, en ninguna manera. El Señor no ama ni celebra el engaño, jamás, sino porque el mayordomo actuó con astucia, actuó astutamente pensando en su futuro. Y eso es lo que al Señor le agradó de este mayordomo infiel o de este mayordomo tramposo en buen dominicano. Jesús lo que enseña en esta parábola es que la mayordomía del reino eterno de Dios, o sea, las riquezas de este mundo deberían utilizarse para los propósitos eternos del reino de Dios. Al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos aquí es completamente pasajero, pero el reino de Dios es eterno. Y nosotros, los hijos de la luz, debemos tener también esa sagacidad de compartir con los demás, como hizo este mayordomo. Entonces, vamos a pasar al punto número 2, pero antes yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano cuando tenemos ciertos recursos con el hecho de dar a los demás, de lo que recibimos, obviamente de lo que trabajamos? ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano? ¿O cuál debe ser la actitud de un cristiano en el momento de ofrendar en la iglesia para la obra de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud nuestra con relación al ahorro, por ejemplo? Porque estamos hablando de emplear los recursos que Dios nos da para poder nosotros sembrar para el reino de Dios. Y la pregunta de muchos es, pero si yo doy lo que tengo, ¿cómo yo voy a ahorrar para mi futuro que no sé cuántos años voy a durar en la tierra? Yo estoy segura que realmente si nosotros nos hacemos un plan de ahorro ordenado y también tenemos el don de dar, no nos va a faltar nada. Pero también, ¿cuál debe ser la actitud hacia las deudas, hacia los endeudamientos? ¿Debe un cristiano pagar lo que debe? Yo creo que sí. ¿Y son las deudas permitidas? ¿Qué tipo de deudas permite el Señor que haga un cristiano? ¿Acaso endeudarse para comprar una casa es malo? ¿Y que usted la va a pagar en cierto tiempo? No lo es. ¿Qué actitud debemos nosotros tener, por ejemplo, con las redes de seguridad? ¿Debe un cristiano tener un seguro médico o un seguro de vida para que cuando parta de este mundo le quede algo a sus hijos o a su esposa? ¿Está mal? Son cosas que nosotros tenemos que pensar y que derivamos de esta parábola del mayordomo infiel. Él fue un mayordomo infiel, pero fue sagaz pensando en su futuro. Y esto le agrada a nuestro Dios. Vamos a ver el punto 2 de esta enseñanza del día de hoy sobre volver la otra mejilla. En esta parte vamos a ver dos temas sobre volver la otra mejilla. El primero es no ser pasivos sobre la injusticia y el segundo, sometidos a la autoridad establecida por Dios. Vamos a leer en Mateo 5:39 y luego vamos a leer en Juan 18 del 19 al 23 y Hechos 23 del 1 al 5. Leemos. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pasamos a Juan 18:19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió,
Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Leemos en Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Una lectura muy interesante. Jesús en Mateo 5:39 dice que no resistamos al malo y que antes cualquiera que nos hiera en la mejilla derecha, que le ofrezcamos también la otra mejilla. Pero vemos también dos lecturas interesantes. En la primera, Jesús está siendo juzgado y el sumo sacerdote le pregunta: mira, cuéntame qué es lo que tú enseñas y cuál es tu doctrina. Y la respuesta de Jesús fue muy buena. Mira, yo enseño en la sinagoga, yo enseño en el templo y yo enseño para todos los judíos. Todos conocen mis enseñanzas. Pregúntale a uno de ellos qué es lo que yo estoy diciendo. Y los que estaban allí, los guardias, vieron que eso fue como una respuesta: óyeme, ¿cómo tú le hablas así al sumo sacerdote? Y Jesús le dice algo interesante, pero le dan una bofetada a Jesús. Y le responde Jesús al sumo sacerdote: si he hablado mal, testifica en que he hablado mal. Pero si yo he hablado bien, ¿por qué me golpeas? O sea, es un poco contradictorio cuando Jesús nos dice: si alguien te da, vuélvele también la otra mejilla. Es contradictorio porque Jesús entonces le pregunta y le contesta: ¿por qué me golpeas? ¿Está él dando la otra mejilla? Hermanos, Jesús fue el ser más manso que ha pisado la tierra. Recuerden que Jesús vino para salvarnos, para dar ejemplo de lo que era ser un verdadero hijo de Dios. Y el Señor conoce perfectamente las motivaciones del corazón del hombre. Pero Él exige que si alguien está empleando la ley, que cumpla la ley primero antes de emplearla en los demás. Y eso es lo que Él está enseñándonos aquí. Porque la ley trataba de garantizar la justicia. Y trata de garantizar la justicia. Por eso en el Antiguo Testamento existía una ley que decía: ojo por ojo y diente por diente. Si tú me sacas un ojo, hay que sacarte un ojo a ti. Eso significaba simplemente que el castigo debía ir de acuerdo a la pena. No era más ni menos que eso. Pero Jesús vino a enseñarnos otra cosa, a dar la otra mejilla. Sin embargo, Jesús nos enseña la represalia cuando uno es injuriado personalmente, tomando en cuenta una excepción. Primero, que la ley no debe ser usada con hipocresía. Como les decía ahorita, si yo estoy empleando la ley en alguien, la primera que debe cumplirla soy yo. Entonces, eso es lo que él le dice al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote le manda a golpear. Y en la ley él no podía ser golpeado hasta no ser juzgado. Y él estaba siendo juzgado en ese momento. Todavía no había sido culpable de juicio cuando el sumo sacerdote le mandó a golpear. Entonces, por esa razón y bajo esta circunstancia, es una excepción a esa regla de devolver la otra mejilla. Entonces, debemos usar la discreción bíblica todo el tiempo. ¿Qué nos dice la Biblia? Otro ejemplo de este pasaje es el apóstol Pablo,
está también siendo juzgado y aquí le hacen a Pablo una pregunta y él le contesta, miren, yo de buena gana les estoy enseñando y he vivido conforme a la voluntad de Dios. Entonces le golpean a Pablo. Y hay una excepción aquí, y es que él le dice e insulta. Fíjense que Jesús no empleó un insulto, él simplemente hizo una defensa adecuada en el momento. Tú no me puedes golpear porque yo todavía no he sido hallado culpable. Pero Pablo aquí le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Muchos dicen, pero ¿cómo Pablo hizo esto? Sin embargo, cuando le dicen a Pablo, él dice, tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear, porque igual a Jesús todavía él no había sido encontrado culpable. Entonces le dicen, y tú estás injuriando al sumo sacerdote de Dios. Entonces Pablo aquí se disculpa y le dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque de haberlo sabido, yo no lo hubiera dicho, porque yo cumplo la ley que dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él conocía la ley y él la estaba cumpliendo. De haber sabido yo que era el sumo sacerdote que me hizo la pregunta, yo no hubiera contestado. Y algunos dicen que simplemente Pablo tenía un problema visual y aunque él estaba sentado, él escuchaba las voces, pero no podía ver los rostros de las personas. Eso es una teoría que existe, de que él no podía ver la definición del rostro y que por eso él respondió así, que no fue algo de hipocresía. Simplemente que cuando le hicieron la pregunta, él sabía que estaba sentado ante un grupo de personas o los jueces en ese momento, pero no sabía cuál de todos le había hecho la pregunta. Y por eso él les respondió pared blanqueada. No porque él tuvo un momento de ira, ni mucho menos. Es una de las explicaciones que se les da a este versículo. Entonces, en cuanto a volver la otra mejilla, debemos usar siempre la discreción bíblica para hablar en nuestra defensa. Si alguien nos da una bofetada, debemos devolverle la otra para que nos abofetee. No, simplemente la blanda respuesta quita la ira. Si a alguien le ofende en palabra, nosotros no podemos devolverle con la misma ofensa. Debemos demostrar que somos cristianos en nuestra forma de responderle a los demás. O no pagar con la misma moneda. A eso se refiere. Saber, a través de la Biblia, nosotros aprendemos a saber cuándo nosotros debemos hablar y cuándo callar con sabiduría. Y Jesús es el único, a través del Espíritu Santo, que puede darnos a nosotros ese discernimiento en cuanto a la palabra de Dios. Vamos a ver la segunda parte, que es sometidos a la autoridad establecida por Dios. Y vamos a leer en Romanos 13, del 1 al 4, y Primera de Pedro 2, 13 y 14. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Sometidos a la autoridad establecida por Dios.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Volver la otra mejilla, ya vimos lo que Jesús nos enseña sobre cuándo nosotros podemos emitir una defensa, pero aquí también nos está diciendo cuándo someternos a la autoridad. Y es un mandato, sométanse a las autoridades superiores, porque esas autoridades están puestas por Dios sobre nosotros. Están puestas, dice aquí la palabra de Dios, para proteger al inocente y para castigar a los malhechores. ¿Qué significa esto? Que ellos están para hacer un juicio justo, para hacer las cosas con justicia. Ellos hacen justicia para nosotros y ellos tendrán que darle al Señor su cuenta también, porque el Señor les pedirá cuenta sobre cómo ellos han usado esa autoridad. Entonces, Dios espera que nosotros podamos obedecer a las autoridades terrenales. Un cristiano debe someterse a la autoridad, debe cumplir con lo que dice la Constitución de su país. Si la Constitución dice que usted tiene que pararse cuando escucha el himno nacional, usted se para. Si la Constitución dice que debemos honrar nuestra bandera, honramos nuestra bandera. Después de todo, Dios nos puso en un país determinado para que seamos ciudadanos de ese país y cumplamos con las reglas de esa nación. Hay casos, excepciones, cuando debemos tener cuidado sobre cumplir la autoridad. Y es cuando esa autoridad está opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Si un superior mío me dice, mira, hazle un mal o haz esta cosa o di esta mentira para que podamos prosperar, entonces ya eso va en desacuerdo con la palabra. Y en ese caso, yo, aunque el Señor me dice a mí que debo cumplir, yo debo cumplir primero la autoridad de lo que dice Dios y entonces hacer lo que dice mi jefe. ¿Entienden esto? O sea, yo debo someterme a la autoridad, pero yo tengo un sometimiento siempre y cuando vaya de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Porque no todas las leyes terrenales actualmente están cumpliendo con el mandato de la palabra de Dios. Y por eso nosotros muchos vamos a ser prontamente perseguidos, hermanos. Ya se están persiguiendo a los cristianos. Países, por ejemplo, donde es permitida la ley del matrimonio homosexual, ¿cómo una persona cristiana va a casar a 2 hombres o a 2 mujeres? Vamos a tener que desobedecer esa ley. O países donde es permitido el aborto, ¿cómo un médico cristiano va a ejercer un aborto cuando la Biblia me dice a mí, no matarás? Entonces, esas son excepciones que la palabra de Dios nos enseña. Debemos someternos a la autoridad siempre y cuando esa autoridad no esté en desacuerdo con la palabra de Dios. Así que ya hemos aprendido todo esto que el Señor nos quiere enseñar acerca de cómo usar los recursos con el mayordomo infiel y acerca de cómo volver la otra mejilla. Vamos a dar paso al punto 3. En esta parte 3 vamos a ver el tema "No pasará esta generación", y vamos a ver que la venida de Cristo traerá liberación y que la liberación viene. En cuanto a que la venida de Cristo traerá liberación, vamos a leer la palabra en Mateo 24, del 29 al 35. Y dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, aquí vamos a hablar un poco acerca de la venida de Cristo. Todos nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos del fin. ¿Y por qué lo sabemos? Porque las señales están cumplidas. ¿Cuáles señales? Esas señales que dice la palabra de Dios, que oiréis de guerra, de rumores de guerra, que habrá hambre, que habrá pestilencia. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy día? Y la palabra nos enseña, aprendan de la higuera. Cuando sus hojas o sus ramas están tiernas, es porque el verano está cerca. Si el Señor nos dice que esas señales iban a preceder su venida, entonces estamos viviendo los tiempos del fin. Muchas personas dedican muchísimo tiempo y energía en la elaboración de un cronograma de lo que es el regreso de Cristo a la tierra. Pero eso está en la palabra de Dios. Jesús cita eventos catastróficos, tan catastróficos como que dice que el sol se oscurecerá, que la luna no va a dar su resplandor, que se van a lamentar las tribus de la tierra. Todas esas señales, dice, vendrán antes de su venida. Pero también dice la palabra de Dios, no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. ¿Y qué generación? Hay una parte importante de la profecía bíblica y es que algunas de las profecías bíblicas se cumplen en el momento, otras en un tiempo cercano y otras en un tiempo distante. Algunos dicen que él se refería a esta generación, a la generación de él, porque recordemos que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida completamente por los romanos. Entonces el Señor se refería a ellos como generación. Pero por otro lado, otros dicen que no, que es la generación que va a ver esas señales. La generación nuestra puede ser. Estamos nosotros viendo guerras, rumores de guerras, estamos viendo el hambre a nivel mundial, que son los objetivos del milenio, hacer que el mundo sea más equitativo, pero también estamos viendo cosas como pestilencia. Tenemos un año ya con este virus del COVID que está llevándose día tras día cientos de miles de personas. Pero también vemos que dice la palabra que serían los tiempos del fin como en los días de Noé o como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué estamos nosotros viendo hoy? Entonces, puede ser que estas señales sean también para nosotros. No sabemos cuándo va a ser el día en que Cristo venga por su pueblo. Nosotros creemos fielmente que la iglesia de Cristo será levantada antes de que venga el tiempo de la gran tribulación. Y debemos estar nosotros preparados para eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser liberados el día que Cristo venga. Seremos liberados de este cuerpo mortal, seremos liberados de enfermedades, seremos liberados de injusticias, seremos liberados de catástrofes. Todo eso vamos a recibir nosotros cuando Cristo venga en su nuevo reino. ¿Y qué debemos nosotros los cristianos hacer en esa preparación para la venida de Cristo? ¿Estamos nosotros preparados para que Cristo venga y nos lleve en este momento o el día de hoy? Es una pregunta que debemos hacernos. Vamos a pasar a la liberación viene. Y hay dos lecturas. Una está en Marcos 13 del 24 al 31 y otra en Lucas 21, 31 al 33. En ambas leemos exactamente el mismo pasaje que leímos en Mateo. Lo que Jesús dice acerca de los tiempos de la gran tribulación, que iremos, que la luna el sol se oscurecerá,
que la luna no dará su resplandor y que entonces veremos al Hijo del Hombre. Pero hay dos versículos importantes y vamos a leer qué dice en Lucas 21 del 31 y 32. Dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En los tres pasajes, en Mateo, en Lucas y en Marcos, el Señor termina su advertencia de cómo va a ser su venida con esta frase final: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios que nosotros recibimos no pasa de moda. Las advertencias que la palabra de Dios nos da a nosotros son advertencias para toda la generación. Fue una advertencia para los judíos en el tiempo de Jesús. Ha sido advertencia durante todo el periodo después de Cristo, de todas esas personas que han muerto en guerras y en cuantas cosas. Es una advertencia para nosotros el día de hoy. Y si nosotros morimos y son nuestros nietos los que van a ver esa venida de Cristo, es una advertencia para ellos. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, que se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. La liberación de la tierra viene pronto. Dice la misma palabra de Dios que la naturaleza gime día y noche por su liberación. ¿Y por qué? Nosotros los hombres, que fuimos llamados a ser mayordomos de la tierra, del paraíso, nosotros hemos destruido nuestro planeta y lo seguimos destruyendo. Ahora celebramos el Día del Agua, el Día del Árbol, pero ¿cuántos de nosotros hace cosas para que los árboles se preserven o el agua se preserve, que es un recurso sin el cual no podemos vivir? Nosotros, al igual que la naturaleza, recibiremos liberación cuando Cristo venga. La segunda venida de Cristo es la mejor noticia que un cristiano puede recibir y puede esperar. Cristo viene pronto, debe ser algo que recitemos y que estemos esperando, porque dice la palabra que Él viene a buscar a los que aman su venida. Dios es un juez justo y va a librarnos a nosotros y nos dará, cuando nos libre, una corona de justicia. Saber que este mundo tiene un fin y que Dios mismo ha establecido ese fin para el mundo, nos ayuda a nosotros a soportar las pruebas en momentos de tribulación. Cuando alguien nos agrede, ahí es cuando el Señor nos dice: da la otra mejilla, porque nosotros sabremos que un día seremos liberados de esas injusticias. Y tengo una pregunta: ¿es la esperanza de la segunda venida de Cristo influye en la manera en que nosotros vivimos? Esa esperanza de que Cristo viene pronto, ¿influye en nosotros los cristianos? ¿Influye en nuestra mayordomía de los recursos que Dios nos da? ¿Influye, por ejemplo, en la forma de cómo actuar hacia los demás y cómo devolver la otra mejilla? ¿Qué señales ve usted en el día de hoy que están indicando el regreso de Cristo, que el regreso de Cristo podría estar cerca? ¿Ve usted estas señales que Cristo dijo cumplidas? Yo las veo, no sé usted, pero yo las estoy viendo cada instante de mi vida. Cada vez que abro un periódico o cada vez que veo una noticia en la televisión, yo estoy viendo, o que leo una noticia en el internet, que es lo que está de moda, veo las señales de Cristo cumplidas. Entonces, mis amados hermanos, en esos dichos enigmáticos de Jesús, en los enigmas acerca de ese mayordomo infiel, acerca de cómo volver la otra mejilla, debe influir en nosotros, en nuestra forma de comportarnos y cómo nosotros podemos esperar esa venida de Cristo. ¿Qué nos dice Dios en esta clase? Nos enseña de Jesús
que nos proporciona lecciones valiosas sobre cómo vivir a la luz de la eternidad. También que sea que hablemos sobre nuestras prioridades financieras o relaciones entre nosotros y con la autoridad, debemos medir cada actitud y cada acción por su impacto en nuestra vida y en la de los demás cuando comparezcamos ante Dios. Vamos a dar cuentas a nuestro Dios y que nosotros seremos juzgados por la seriedad con la que tomemos la palabra de Dios. Cuando nos encontremos con Él, vamos a dar cuentas, vamos a ser juzgados de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Todos, absolutamente todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ojalá, y es mi deseo, que si usted no conoce a Cristo, haya aceptado a Cristo como su Salvador, para que en el momento en que el Señor plantee un juicio, Jesucristo diga: un momento, ya yo lo lavé con mi sangre, y que podamos nosotros rendir cuentas saludables ante nuestro Dios. De manera que en el Ministerio en Acción, en esta semana, evalúe sus finanzas y su actitud hacia ellas. ¿Está invirtiendo usted en la eternidad? ¿Usa usted sus recursos que Dios le da para invertirlos en la eternidad? ¿Ayuda usted al necesitado? ¿Le da pan al hambriento? Eso nos lo va a nosotros preguntar el Señor un día. Ore para que Dios le ayude a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo devolver la otra mejilla o cuándo hacer un juicio justo, una defensa justa y aceptable. Y que el Señor nos dé sabiduría para hablar. Y en tercer lugar, haga por lo menos una cosa esta semana pensando en la venida de Cristo o para ayudar a otra persona a prepararse para ese momento que se acerca y que viene pronto, la venida de Cristo, que nos va a traer una completa liberación. Así que, mis amados, que el Señor les bendiga. No se pierda la clase del próximo domingo, que va a estar muy interesante. Oremos dando gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tus palabras. Te damos gracias por tu enseñanza, Señor, para nuestras vidas. Porque esta enseñanza nos ayuda en este tiempo y nos permiten vivir conforme a tu voluntad para poder llegar a la eternidad contigo. Te pido que tú toques las vidas de los que no te conocen y que tú permitas que cada uno de nosotros, los que sí te conocemos, podamos no ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino también hacedores de la misma. Gracias te damos y estos favores los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo.